Sin más preámbulos, presentamos al doctor Fernando Noriega. Nos va a dar el tema de distosia de hombros. Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches con toda la audiencia. Soy el doctor Fernando Noriega. Agradezco la invitación cordial que me ha hecho el comité organizador para participar en este curso sobre emergencias y urgencias ginecológicas y obstétricas. El tema asignado a mi persona el día de hoy es sobre distosia de hombros. Vamos a hacer un recordaris teórico y le contaré pues algunas anécdotas que he tenido sobre mi vida profesional como ginecobstetra en el largo de estos 27 años de experiencia que tengo. A ver, la siguiente, por favor, David. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué es una distosia de hombros, ¿no? Como ven ahí en el diagrama, la distosia de hombros se define como la dificultad en la salida espontánea de los hombros que requiere de maniobras obstétricas adicionales para producir la expulsión fetal tras la salida de la cabeza, ¿no? Es considerada una emergencia obstétrica. Las maniobras obstétricas que se van a realizar adicionales en los casos se presentara una distosia de hombros, como vamos a ver luego, corresponden a 3 niveles. Tenemos unas maniobras obstétricas de primer nivel que son externas, que son las más sencillas de realizar. Luego tenemos las de nivel 2, que son las maniobras internas, que requieren más experiencia. Y finalmente las de nivel 3, que son las que presentan mayor dificultad y se realizan en casos extremos. Muy bien, la siguiente. Entonces, ¿por qué se produce la distosia de hombros? Principalmente porque se produce por la impactación de uno o ambos hombros. Existen 3 tipos de distosias de hombros, ¿no? Tenemos las distosias del hombro anterior, las distosias del hombro posterior y las distosias de ambos hombros. La distosia del hombro anterior es la más frecuente. La distosia del hombro posterior es la más rara y la más severa es la distosia de ambos hombros. Entonces, estos hombros se van a impactar a nivel de las estructuras pélvicas maternas, ¿no? A nivel de la pelvis. Y como le repito, el hombro anterior es digamos, la fractura, o digamos la más frecuente. La distosia de hombro anterior es la más frecuente. La siguiente. Dentro de la incidencia es una patología poco frecuente, felizmente, ¿no? Porque en la práctica enfrentarse a una distosia de hombros en una sala de partos es bien complicado. Entonces, la incidencia fluctúa entre el 0.6 y 0.7% de todos los partos y está directamente relacionada con el ponderado fetal. Entonces, si el recién nacido pesa entre 2.500 y 4.000 gramos, la incidencia de distosia de hombro es de 0.3%. Pero a medida que el recién nacido pesa más, específicamente entre los 4.000 y los 4.500 gramos, la incidencia se incrementa de la distosia de hombros a un 5 a 7%. Entonces, esta patología es considerada como un riesgo moderado de morbimortalidad neonatal, que puede llegar entre el 5 y el 30% de los partos con distosia de hombros. Y este tema es muy importante porque tiene implicancias médico-legales. Entonces, como vamos a ver más adelante, debemos tener una buena historia clínica, documentar la fecha, la hora, como siempre hacemos en obstetricia, de los casos que se presenten y además las maniobras que hemos realizado, ya sea solos o en compañía de otros médicos que necesitamos para la atención de este tipo de distosia de hombros. La siguiente, por favor, David.
David. Entonces, tenemos factores de riesgos ante el parto y durante el parto. Vamos a comentar primero los antepartos, factores de riesgo. Las pacientes que en la historia clínica encontramos como antecedente una distocia de hombros en un parto anterior, tienen un 25% de recurrencia de hacer distocia de hombros en este nuevo parto. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus gestacional, que está relacionado con fetos grandes o macrosómicos. La macrosomía fetal en sí, los embarazos prolongados, la obesidad materna con un índice de masa corporal mayor de 30, la edad materna avanzada, ¿no? Pacientes gestantes mayores de 40 años principalmente, talla baja materna y alguna distocia ósea, anomalía pélvica, estrechez pélvica en las pacientes. La siguiente. Y tenemos los factores de riesgo intraparto. Acá tenemos, por ejemplo, el trabajo de parto disfuncional o la progresión anómala del trabajo de parto, los partos instrumentados, como ven ahí en los dibujos, ya sea la realización o utilización de forceps o ventosas. Tenemos el segundo periodo del trabajo de parto prolongado como factor de riesgo para la distocia de hombros, el uso de oxitocina y los partos precipitados. Siguiente. El diagnóstico de la distocia de hombros es eminentemente clínico. Existen tres signos principales, ¿no? Para darnos cuenta, primero es la dificultad en el expulsivo de la cara o el mentón, la retracción de la cabeza contra el periné, que esto es un signo bien característico, que se llama el signo de la tortuga, y tenemos la ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial de la cabeza. Y entonces uno a la hora que atiende el parto, realiza el expulsivo de la cabeza y en el momento de realizar la rotación o la extracción, ve que los hombros están enclavados en la pelvis materna. Entonces hay una dificultad. Ahí es donde hacemos el diagnóstico, eminentemente es clínico. La siguiente. Pero podemos hacer una prevención en este tipo de partos. Ya hemos visto que está directamente relacionado con fetos grandes, macrosómicos, ¿no? Mayores de 4 kilos, 4,500, y la ecografía nos puede servir bastante cuando realizamos las medidas pues, del diámetro biparietal, la circunferencia abdominal o la longitud de fémur, para sacar los índices correspondientes y tener un aproximado antes del parto del ponderado fetal, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos, si le damos chance vaginal, vamos a estar en una medida de prevención en caso se nos presentara un caso de distocia de hombros. La siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? El manejo consiste en la aplicación sistemática de una serie de maniobras. ¿Cuál es la finalidad? Facilitar el desprendimiento del hombro impactado. Ya hemos dicho que el hombro que mayor se impacta es el anterior y luego pueden ser ambos hombros o puede ser el posterior, que es más raro. La impactación del hombro anterior normalmente va a ser con la región púbica materna, ¿no? Y la del posterior va a ser a nivel del promontorio o del sacro. Entonces el objetivo del manejo obstétrico de emergencia es producir el nacimiento seguro del feto. ¿Por qué? Porque hemos visto que, o vamos a ver ahora luego, que hay una serie de complicaciones que puede presentar el recién nacido. Entonces, tenemos que tener un parto seguro para evitar lesiones e hipoxemia en el recién nacido. También debemos evitar o minimizar el daño neurológico periférico fetal. Esto es a nivel, por ejemplo, del plexo braquial del recién nacido, como una de las parálisis más frecuentes es la parálisis de Ehrlich, ¿no? Que es a nivel de C5-C8. Y también evitar o minimizar el traumatismo del tejido materno,
¿Por qué? Porque vamos en las maniobras de segundo nivel, que vamos a ver pronto, realizamos maniobras internas. Entonces, en estos casos podemos producir desgarros de tercer o cuarto grado en el perineo materno. La siguiente. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar sobre las maniobras del primer nivel, ¿no? Como les comenté desde el inicio, son maniobras externas y consisten específicamente en modificar la posición de la pelvis y del feto. A ver, vamos a ver la siguiente. Esta es la maniobra más común, es la que nosotros debemos conocer porque es la que nos va a resolver el 90% de los casos de distosia de hombros en las salas de parto de emergencia. Entonces es una maniobra, se llama la maniobra de McRoberts, que ya muchos la conocen, estamos haciendo un recordatorio, y es sencilla, segura y es externa, ¿ya? Y se puede utilizar en conjunto con otra maniobra, que es la siguiente, que después les voy a mencionar. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer una hiperflexión y una abducción de las caderas, flexionando las piernas lo más que se pueda contra el abdomen materno. Entonces, ¿qué va a ocasionar esta maniobra? Va a producir una rotación cefálica de la sínfisis púbica y un aplanamiento del sacro. Y esto, por consecuencia, va a aumentar el diámetro anteroposterior de la pelvis. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Es la separación de la sínfisis púbica, puede haber una dislocación sacroiliaca materna y puede haber una neuropatía transitoria del nervio cutáneo femoral lateral de la madre. Entonces, este es un recurso que lo debemos conocer, es simple, sencillo y de una alta efectividad porque nos va a resolver esta patología que es una urgencia obstétrica, digamos, en el 90% de los casos. La siguiente. Entonces, a realizar esa hiperflexión y la abducción de la cadera con el movimiento de las piernas, vamos a cambiar el diámetro en una posición ginecológica normal de la izquierda al diámetro de la pelvis mayor anteroposterior con la maniobra de McRoberts. Entonces, en el gráfico de la derecha vemos cómo se levanta el pubis y esto hace cambiar los diámetros pélvicos y van a facilitar la salida del diámetro biacromial del hombro fetal. La siguiente. La maniobra de McRoberts puede ser acompañada o puede ir acompañada de la técnica de Mazzati-Rubin, que es la depresión suprapúbica. La pueden hacer sola, la pueden hacer juntas o independientemente cada una. Entonces, esta técnica es bien sencilla, la deben haber visto, que se usa en sala de partos en ocasiones a veces más frecuentes cuando hay una demora en el expulsivo. Entonces, en este caso, se hace una presión sobre la región suprapúbica para producir la aducción del hombro, disminuyendo el diámetro biacromial. Entonces, permite la rotación del hombro anterior. Esta maniobra se hace para desprender el hombro anterior y tiene una efectividad que va entre el 42 y el 80%, ¿no? Y si se hace junto con la de McRoberts, esta efectividad se incrementa. Entonces, gracias a Dios, con estas técnicas tenemos una alta efectividad y el utilizar las otras técnicas son más, digamos, las vamos a utilizar en menor proporción porque ya las resoluciones van a ser altas con estas dos técnicas. La siguiente. Entonces vamos a pasar ahora a las maniobras del segundo nivel, ¿ya? A diferencia de las del primer nivel que son externas, estas son invasivas. Consisten en la manipulación manual interna fetal. O sea, vamos a introducir la mano
y vamos a realizar las maniobras que vamos a ver ahora. Requieren de analgesia, por lo tanto, en estos casos, tiene que estar el anestesiólogo presente en sala de partos para cualquier contingencia. Y en el caso de realizar o no la episiotomía, depende de las instituciones. Pero en líneas generales, se dice que cuando vamos a hacer maniobras internas, mejor es realizar la episiotomía. ¿Ya? La siguiente. Entonces, esta es la primera maniobra del segundo nivel, que es la maniobra del sacacorcho o de Woods. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta maniobra es colocar los hombros en un diámetro oblicuo o rotar 180 grados la cabeza, o perdón, 180 grados el hombro posterior, para convertirlo en anterior. Entonces, la idea es convertir el hombro posterior en anterior, rotando 180 grados los hombros. Si esta maniobra falla, se puede usar la maniobra de Rubin o maniobra del tornillo de Woods invertido. ¿Ya? Entonces, es hacer la misma maniobra para un lado y contrarrotarlo. O sea, de derecha y luego de izquierda. ¿Ya? Y de esa manera tratar de desencajar los hombros que están impactados en la pelvis. La siguiente. Luego tenemos esta maniobra, que es la maniobra del desprendimiento del hombro posterior. Hay dos personas, dos médicos que la han descrito, Barnum, que es un americano, y digamos el que la descubrió primero fue Jacques Quemier. En este caso, es una maniobra invasiva que consiste en la extracción del brazo, ¿no?, del feto, para disminuir el diámetro biacromial en un aproximado de 2 a 3 centímetros, y de esta manera liberar el hombro anterior. Entonces, ustedes pueden ver en el gráfico, el médico introduce la mano por la vagina, toma el brazo posterior del feto, ¿no?, realiza la atracción hacia el exterior, y al realizar la maniobra, el diámetro biacromial disminuye, se desprende el hombro anterior que está pegado al pubis, y de esta manera se desprenden los hombros. Pero hay una complicación, que al realizar esta maniobra puede haber una fractura de húmero entre un 2 y 12%, y depende mucho de la experiencia del médico que está realizando el procedimiento. La siguiente, por favor. Luego, esta es muy parecida a la anterior, pero en vez de hacer la tracción del brazo, se hace la tracción digital de la axila posterior. Y en estos casos, más que la complicación sea riesgo de fractura, en estos casos se presentan los riesgos de lesión del plexo braquial en el feto. La siguiente. Y tenemos la tercera maniobra del segundo nivel, que es la maniobra de Gaskin o la maniobra de los 4 apoyos. En estos casos la posición es a gatas, la paciente apoya ambas manos y ambas rodillas, ¿no? Y la característica es que se modifican los diámetros pélvicos y se liberan el hombro posterior. En estos casos se utiliza la maniobra de 4 apoyos o de Gaskin para desprendimientos del hombro posterior. Entonces se realiza la tracción de la cabeza hacia la parte inferior del periné. ¿Ya? Se tracciona suavemente la cabeza hacia abajo para desprender el hombro posterior que está enclavado en el promontorio o en el sacro. Esta es la primera opción en caso el médico ginecostetra esté en un lugar donde no hay anestesiólogo. Entonces, esta es la opción número 1 para hacer el desprendimiento del hombro posterior. Entonces, no olvidarse de esta maniobra de Gaskin. La siguiente. Y pasamos
a las maniobras del tercer nivel, que como dice ahí bien claro, son consideradas de último recurso, ¿ya? Normalmente, como les comenté, las resolvemos con las del primer nivel y las del segundo nivel. Muy pocas veces se usan las del tercer nivel, pero hay que conocerlas porque hay casos que no responden a las maniobras del nivel 1 y 2 y lamentablemente hay que entrar a las maniobras del nivel 3. Entonces son consideradas de maniobras que producen mayor morbimortalidad materno-fetal con secuelas del 25% o más, dependiendo de la experiencia de la persona que lo va a realizar. Seguimos, entonces la siguiente. La primera maniobra del tercer nivel es la fractura de clavícula deliberada. O sea, uno mismo trata de disminuir el diámetro vía acromial haciendo una tracción anterior de la clavícula hacia afuera, ¿ya? Puede ser de manera digital, ¿no? Presionando la zona clavicular con la finalidad de hacer una fractura deliberada. Y la otra es traccionar la cabeza fetal para que el hombro sufra un traumatismo sobre el pubis materno y se produzca una fractura, y al fracturarse la clavícula, va a salir el recién nacido, ¿no? Pero ¿cuál es la complicación? Que puede haber una lesión vascular o pulmonar, ¿no? O también del plexo braquial, también, que es bien frecuente. La siguiente. Luego tenemos la maniobra de Sabanelli. Esta maniobra de Sabanelli consiste, como ven en el gráfico inferior, consiste en recolocar la cabeza fetal dentro de la pelvis, ¿no? Como ven ahí, giran la cabeza fetal, la introducen dentro de la pelvis y se hace una cesárea de emergencia. Esa es la maniobra de Sabanelli. La siguiente. Esta maniobra se llama rescate abdominal y es realizar una cesárea urgente con una histerotomía transversal baja para desimpactar el hombro, ¿no? Principalmente se hace cuando los dos hombros están impactados y es más difícil la extracción del feto. La siguiente. Y tenemos esta maniobra también, que es la sinfisiotomía. La sinfisiotomía, en el gráfico ustedes pueden observar, se hace una incisión sobre el cartílago púbico para separar los huesos pubianos. Entonces se puede utilizar anestesia local, porque tiene que ser algo rápido, pero el problema de esta técnica es que produce complicaciones maternas y pueden ser severas, como por ejemplo la laceración de la uretra, la vejiga o la vagina. También pueden ocasionar incontinencia urinaria, fístulas vésico-vaginales, dolor pélvico crónico e inestabilidad ósea, que después los traumatólogos tienen que hacer la fijación del hueso púbico. La siguiente. Y este es el protocolo o el algoritmo que nosotros debemos seguir apenas se presente un caso de distocia de hombros en sala de partos. Entonces, primero, esto se llama el protocolo o algoritmo HELPER. Entonces, ¿qué significa? La H, primero, pedir ayuda, ¿no? Si ustedes están de guardia con un compañero ginecobstetra, lo llaman porque ustedes pueden empezar las maniobras y si no, porque tienen 1 minuto para realizar las maniobras, ¿ya? Si no pueden resolver, ingresa a su compañero a realizar las mismas u otras maniobras que él pueda saber. Entonces, tienen que estar con otra persona que los pueda ayudar. Y no solamente eso, tiene que estar el neonatólogo de guardia para recibir al recién nacido, que puede tener complicaciones. Y también al anestesiólogo, porque si pasamos de las maniobras de nivel 1 al nivel 2, tiene que estar presente el anestesiólogo para realizar la analgesia correspondiente. Luego la E corresponde a evaluar si le hacen o no la episiotomía. Mi recomendación es, en maniobras de nivel 2, que son internas, realizar la episiotomía para que tengan mayor facilidad en los movimientos de la mano.
La L es sobre las piernas y está relacionada con la maniobra de Mark-Roberts, que ya hemos explicado, ¿no? De hiperflexionar las piernas sobre el abdomen para cambiar el diámetro antero-posterior de la pelvis. Luego tenemos la P, es en cuanto a la presión suprapúbica que vamos a hacer para desprender el hombro anterior. Luego la E está relacionada a las maniobras de segundo nivel de Wood o de sacacorchos y de Rubin 2. La R se refiere a la técnica de remover el brazo posterior, que ya hemos explicado, y que corremos el riesgo de hacer una fractura de húmero en el feto. Y la R última se refiere a la técnica de Gaskin, en la que ponemos a la paciente en la posición de apoyo de las dos manos y las dos rodillas para el desprendimiento del hombro posterior. Entonces, este protocolo de Helder lo debemos tener en la cabeza. Apenas se presenta una distocia de hombros, tenemos que seguir este algoritmo de manejo. La siguiente. Pasamos a las complicaciones. Las complicaciones neonatales corresponden aproximadamente, varía la bibliografía, puede ser del 5 al 30%, depende del centro. Pero las más frecuentes es la fractura clavicular y la lesión del plexo braquial transitorio en el recién nacido. También pueden haber fracturas humerales, que ya las hemos comentado en qué maniobras pueden ocurrir, lesión permanente del plexo braquial y encefalopatías hipóxico-isquémicas si tenemos demoras en el parto del recién nacido. La siguiente. Estas son las lesiones del plexo braquial del recién nacido. Se deben normalmente a tracciones axiales excesivas y mal orientadas. Entonces, las dos más frecuentes parálisis en el recién nacido es la parálisis de Eber, que compromete C5, C6, y la parálisis de Glunke, que compromete C8 a T1. La siguiente. Y luego tenemos las complicaciones maternas, que principalmente son las hemorragias. Les comenté los desgarros perineales de tercer y cuarto grado, la atonía uterina, laceración del tracto genital inferior y lesión vesical y uterina. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones principalmente son tres. Uno, como siempre, registrar adecuadamente en la historia clínica todo el procedimiento. Tener al día el partograma, las horas, las fechas y las maniobras realizadas. Cuántas maniobras han hecho, la nivel 1, nivel 2 y especificar. 2. Esto es muy importante porque hemos hablado que hay problemas médico-legales con este tipo de atenciones. Entonces, tener a la madre con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo, hablar con la pareja del problema y explicarles cuáles son las maniobras que se han realizado y cuáles son las posibles secuelas, tanto maternas como fetales, ¿no? O del recién nacido. Y la última recomendación es que la paciente o el recién nacido tenga una evaluación minuciosa e inmediata por el médico neonatólogo, ya que descarte cualquier tipo de complicaciones en el recién nacido de distocia de hombros. La siguiente. Entonces, nuestro objetivo final es tener al binomio madre-niño en las mejores condiciones después de haber sido atendida de una distocia de hombros. Muy bien, yo creo que hemos cumplido con el tiempo. Si hay algún tipo de pregunta, yo agradezco a todos que estén atentos a la exposición y quedo a las preguntas que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pueden dejarlas en el chat para que podamos resolverlas, por favor.
Bueno, me parece que no hay mayores dudas, solo quiero agradecerle por su exposición. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes. Nos dicen acá que todo claro. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.